Amigos Imposibles, queremos invitarte a convertirte en miembro de nuestra comunidad de YouTube y apoyar a este podcast de Ucronías. Convirtiéndote en miembro de Tiempos Imposibles, podrás acceder a beneficios únicos para la comunidad. Por ejemplo, compartirás tu Ucronía con nosotros, pero lo más importante es que nos seguirás ayudando a traer información falsa, algunas mentiras y datos inventados. No, eso no, las mejores Ucronías del internet. Tenemos varios tipos de membresías a precios populares, puedes elegir la que más te guste. Agradecemos a todos por estos más de 80 episodios, a nuestros amigos, a nuestra audiencia, a nuestros invitados. Y con su apoyo, seguiremos con más Tiempos Imposibles. Ahora los dejamos con Edwin, que les explicará cómo convertirse en miembros y apoyar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hola, soy Edwin, de Tiempos Imposibles. Si ya eres suscriptor, pero quieres obtener los beneficios de todo un miembro imposible, te mostraré cómo hacerlo desde cualquiera de tus dispositivos. Dirígete al canal de YouTube de Tiempos Imposibles. En la parte superior, justo a un lado de la leyenda suscrito, encontrarás la opción de unirse o unirme. Al presionar la opción, aparecerán los 3 planes que tenemos para ti y sus beneficios. Una vez decidas cuál tomar, pasarás a una pantalla de pago. Y listo. No te quedes con la idea de qué hubiera sido si me convierto en miembro de Tiempos Imposibles. 24 de septiembre de 2003, Guadalajara, Jalisco, México. Reportan grave choque de autos en importantes avenidas de la ciudad. En los cruces de Avenida Circunvalación y la Calzada Independencia, una carambola de 7 automóviles ocasionó el cierre de la circulación vehicular por más de 5 horas. El siniestro fue ocasionado por la irrupción de uno de los particulares en sentido contrario en el carril dirección norte de la calzada. 11 personas lesionadas, incluida el conductor responsable del choque, fueron trasladadas en ambulancias a la Cruz Roja de Guadalajara. Policías y agentes de vialidad refirieron que al llegar al lugar, el chofer del automóvil causante del percance permanecía dentro de su unidad en un estado de shock. Los oficiales corroboraron la versión de que el individuo, de quien al momento no se ha dado a conocer su identidad, permanecía con los cristales cerrados y con las manos en el volante, gritando: «Estoy ciego». Los ojos del hombre parecen sanos, el iris se presenta nítido, luminoso, la esclerótica blanca, compacta como porcelana, declaró a este medio el doctor José Sarmiento, quien se encontraba cerca del lugar y atendió al conductor afectado. El médico refirió que en toda su experiencia profesional nunca había visto un caso así. Autoridades de la Cruz Roja Mexicana no quisieron responder a nuestra solicitud de información respecto a versiones extraoficiales de que personal de la institución también habría perdido la vista repentinamente. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos a Tiempos Imposibles, el programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y nuestro futuro. Amigos Imposibles, yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Tiempo Detenido. Yo soy Carlos Michel. Y nos acompaña en este episodio Valeria Guzmán. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Valeria es escritora, ella es escritora y cantante y un montón de cosas más. ¿Qué más eres, Valeria? Fantasma también a veces. Eso está más interesante. Sí, ¿Te vieron? pero a veces es una historia secreta. Leyendas legendarias. Ahí les vamos. Y tengo una historia más secreta, que esa sí es mi vida secreta. En mis ratos muy secretos también funjo como psicóloga en terapia individual y familiar. ¿Sí? Pero esa es como mi historia secreta. De eso hablo poco, pero es una cosa que me apasiona también. Oye, a ver qué día hacemos otro episodio de eso, de la psicología. Mucho que decir. A ver.
Y mucho para jugar. Se me hace que también. el único psicólogo que hemos tenido en tiempos imposibles es Adrián Marcelo. Ey, Ay, me va a dar algo. un saludo, Adrián. Ya sabes que yo te quiero mucho. Pero sí es el único psicólogo. Es el que único hemos tenido. psicólogo que Y hemos pues tenido. yo que soy como una especie de terapeuta. Ándale. No es cierto. Bueno. No soy. Eres ¿eh? el Carlos Puntos Cote. suspensivos. Carlos Cote. Carlos Cote. Ay, papá. Carlos Cote. Tiempo Cote. No, Valeria, oye, muchas gracias por venir a este programa. Ya viste que nos encanta inventar aquí historias. Nos gusta, pues, proponer cosas que no pasaron. Y pues aquí Pablo se trajo una... Si me traje algo que no pasó, no pasó. Sí, no Sí, pasó, no es ni definitivamente ucronía, no ¿no? O sea, pasó en un libro. Pasó en un libro. Me Ajá. recordó un libro que me gustó mucho. Te he de decir que es de mis libros que leí hace muchos años. ¿Qué tendrá? ¿Cuándo se publicó Se esto? publica en el 90. 95. 95. Es del 95. Aunque en México llegó un poco después, Sí, ¿no? Como llegaría hasta el... 98, No, hasta el... creo. Es que Por en el ahí. 98, esta idea de ucronía está basada en el ensayo sobre la ceguera de José Saramago Premio Nobel. en el 98. Entonces le dan en el 98 el Nobel y ¿Él como fue siempre Nobel pasa... del 98? Ujú. Pensé que era más reciente. No. Y como siempre pasa cuando ganan el Nobel, pues su obra, ¿no? Se super difunde, superexpande. se super expande. Entonces yo creo que por ahí llegó también más este libro. Yo creo que yo fui de las personas que conoció 2000s, existía ¿no? Por José ahí. Saramago porque tenía un Nobel. Sí, ¿no? claro. Que en el 98 Sí, yo que creo. estaba yo en la prepa. Yo como que recuerdo que nos lo dejaron en la universidad, ¿no? Podría por ahí ser, quizás sí. nos lo dejaron leer, creo. Y Podría también, ser. también se hizo muy popular. Creo que aquí a México generó como mucha polémica. Y de hecho, lo primero que yo conocí de Saramago fue Evangelio. El Evangelio, Sí. justo, que lo Ándale. compré justo en el Ah. 98 en una feria de libro. Y me lo leyó mi papá, eran como... Órale. En aquellos tiempos, me lo grabó como en 20 cassettes. Ah, sí. Ah, qué chido. Pues porque pues no tenía otra alternativa en ese tiempo que nada, ni Ajá, tecnología, ¿cuál ni audiolibro? audiolibros, ni nada. ¿Y él te lo grababa? Entonces me lo grabó, ahí tengo todavía, son de las cosas que conserva mi papá, que ya qué murió, chido. y tengo ahí sus lecturas, que además era graciosísimo, porque imagínate un señor leyéndote el Evangelio según Jesucristo, y de repente decía, así como comentarios entre la lectura, estaba leyendo bien entretenido, y de repente, ay no, mija, Así. este muchacho sí se está pasando de no sé qué". Que tiene razón tu Haciendo papá. ahí. Todo mi apoyo. Mi evangelio menos favorito. Mi favorito, Oye, Mateo. Y tengo una duda. ¿Y tu papá así como que impostaba la voz y trataba de darle ahí como algún recurso actoral a la narración o nomás lo leía? Lo leía, pero era bonito oírlo leer. Es que hay una cosa que a mí me gusta mucho de la lectura en voz alta, que no tiene que ver con esta teatralización de la lectura, que también me gusta. Ujú. Pero visto desde aquí, desde este 2024, pensar en la lectura en voz alta todavía me hace más ilusión y me genera más nostalgia, porque ahorita, entre las voces de la IA, que son horribles, perdón, Sí. para Sí, mí me chocan, es verdad. o sea, se me hace súper... Bueno. Ok, Entonces, ahorita ¿sí? platicamos de eso. Entre sí, sí. esas cosas y que yo leo mucho a través ya de mi teléfono o mi computadora, que tienen un programa instalado que lee con una voz ya no tan robótica, bastante más humanizada, pero jamás era la voz humana. Entonces, cuando alguien me lee en voz alta y no es mi máquina y no tengo prisa por leer, amo la lectura en voz alta, no importa que no se teatralice. Fíjate que ahorita que lo dices y yo tengo como una dinámica de pareja con mi esposa, que en las noches No lo cuentes. ¡Santo Dios! leemos unas Edwin, cosillas. censura eso que va a decir. No todas las noches de la semana, pero sí tratamos No, de pues no hacerlo. somos máquinas. No somos máquinas. No, tratamos de que suceda con recurrencia. Nos leemos. Ajá. O sea, tenemos un libro que vamos, así como comparte unos series, escogemos un libro que nos interese a los dos. Y a veces ella lee y yo escucho, y a veces yo leo y ella escucha, ¿no? Órale, bonito. Entonces, está bien padre, ¿eh? Está O chido. sea, lo Sí, empezamos sí, a sí. hacer hace no tanto. Y es como esta onda de compartir la serie, pero Ándale. es más... Sí, sí, algo- sí, sí. Porque lo que tú decías de tu papá que va comentando, eso pasa, ¿no? O sea, como que vas leyendo y pues ella lee una página donde hay algo o que yo le quiero decir algo.
como que lo platicamos. En las series no pasa ya. eso. Y te has saltado así de que, la voy a leer un poquito Sí. sin que se entere. Sin que esto está muy aburrido. 7 páginas después. Avanzan las series. Voy ¿no? a leer el final. Ay, pero pues es que también ahí tú tienes ventaja porque ve la vocesota que tienes, güey. Ah. Quisiera yo hacer eso, güey, no más. Sí. Claro que sí. No, a mí, la verdad, sí comparto contigo, Valeria, porque a mí me gusta más que lea ella. O sea, que lea mi esposa. A leer yo, porque me gusta escucharla. Entonces, está padre eso. Ya. Oye, yo quisiera nada más para A ver. todas las personas que nos están escuchando en Spotify, Sí. como platicar un poquito más de por qué estamos tratando este tema y por qué está Valeria con nosotros, que entiendan el contexto de esta charla, ¿no? Ok, bueno, es una, por ahí yo lo había pensado, ¿no? Me gustó a mí, es de mis escritores favoritos, de mis ateos favoritos, ¿no? Saramago. Sí. De mis peores Y enemigos. Así es. Pura gente del Señor aquí, Jesucristo. El Señor aquí cruzado que tenemos aquí con nosotros. Te dije, Valeria, vamos a pelearse. Me No te Entonces, tengo miedo. yo quería hacer esta ucronía porque me parecía una buena ucronía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si de repente hay una epidemia de ceguera, ¿no? Como lo planteé así, quienes no han leído el libro, pues échenle ahí ojo. Vale toda la pena, léalo. Sí. Y bueno, vamos a spoilear, obviamente, pues Claro. ya ni modo, ya pasó. De hecho, me fusilo un poquito la primera parte, ¿no? Porque empieza así, ¿no? El inicio de la historia. ¿no? Ajá, está un señor en un semáforo nada más. Yo le agregué el choque, ¿no? Pues para darle ahí algo. Más dramatismo. Además, contaste cualquier lunes de la Sí, Casa de ¿no? Independencia. Sí. ¿eh? Uy, Una cosa así, circunvalación. exacto. O sea, que aquí para Guadalajara, bueno, pues es un punto y que no es tampoco el más neurálgico, sí. pero bueno, pues, o sea, lo quise llevar como él lo lleva, como un día cualquiera X, ¿no? Sin ninguna explicación, un semáforo, un señor, pues se queda ciego, ¿no? De la nada. Y bueno, ya a partir de eso empieza a toda la trama, ¿no? Entonces hay como un contagio y de la ceguera. Y pues me acordé de mi amiga Valeria, que ella pues es ciega. Y Real, eso no es Ajá, metafórico. eso es, exacto. Es fantasma, pues, pero. Fantasma, pero real. Entonces se ciega y le pregunté, le dije, oye, Valeria, ¿cómo andas de tiempo? Andábamos viendo cómo grabar acá el episodio. Y pues le planteé si estaba aquí de acuerdo en platicar sobre ese tema. Ella ha escrito también algunas ideas sobre esto. Y pues por eso mismo, entonces yo quería platicar un poco como de la onda de cómo escribir un libro, cómo plantear los personajes, las licencias que te das o no. Por ejemplo, Saramago decía que, o bueno, en el libro no hay nombres, ¿no? O sea, esas fijaciones Es que cierto. tiene solo es la esposa del médico, el niño, no sé qué. Y por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? Que ¿hasta cuándo conocimos aquí en Guadalajara a Saramago, no? Y yo luego, para estos episodios que solía hacerlo y que lo sigo haciendo, me meto como a hemerotecas, ¿no? Para ver qué qué noticias había. Ajá, ¿Qué había en ese entonces? y entonces puse Saramago, ¿no? Y en el Informador, que tiene su super hemeroteca, que espero que nunca la quiten, por favor, salían columnas, ¿no? En los segmentos de cultura de esto, ¿no? Del Evangelio según San Jesucristo, Jesucristo. el El Evangelio Evangelio, según que es otra de Jesucristo. sus obras, y la muerte de Ricardo Reis y varias que tiene, y como reseñas, ¿no? Y ya cuando se empezaba a oír como que estaban ya nominándolo para el Nobel, no sé qué, y ya cuando gana, y en alguna decía que yo no sabía y que lo comentó en algún lugar que no menciona en esa pequeña columna, pero que en algún momento estuvo cerca de perder la visión, la vista, Saramago, y que eso fue lo que lo inspiró a ¿sí? escribirlo. Órale, eso no me lo sabía. Ahí Ah, está, mira, qué entonces ahí interesante. estaba Dato eso, ¿no? curioso. Un datillo. Y luego eso me hizo recordar a Borges, ¿no? Otro escritor ciego ya, ¿no? Totalmente. En sus últimos años. Ajá. Ajá. Entonces, pues por eso se me ocurrió esta ucronía de la ucronía. Como ven. Está bueno. Bueno. Yo no recuerdo mucho el libro. O sea, lo leí hace. Yo también mucho. lo leí No hace lo tengo mucho. muy fresco. Pero fue un libro que sí me impactó. O sea, sí fue un libro Sí, ¿no? de Te los lleva, primeros te libros lleva. de la vida que leí que me causaron ese impacto de, ay, cabrón, esto es una historia que yo no me la podría haber imaginado. Me la acerca un escritor que sí pudo
Y está bien cabrón. El libro está cabrón. Muy. güey. Está fuerte, Hace es fuerte. unas es reflexiones bien profundas, Sí. la verdad. Digo, se aprovecha muy bien la metáfora, pues. Y tiene un libro que es después de ese, que se llama Ensayo sobre la Sobre la lucidez. lucidez. Ujú, que es- Que, ay, sufrí. Sí. Sufrí, Sí, o sea, nos- esperaba un apapacho y me encontré... bueno, es muy bueno también, es como, tiene relación con el ensayo sobre la ceguera y como que ahí termina de explicar Claro. las reflexiones que empezó con esa metáfora y sí, muy bien manejado, la verdad. Sí, básicamente también no sé si ustedes se acuerdan, pero para recordarle a Michelle y a toda nuestra audiencia que seguro no se acuerda, pues lo que pasa es esto, Sí. ¿no? Está un cuate en un semáforo, se queda ciego de la nada. Solamente hay una mujer, una ¿no? Sí, mujer que exacto. es la única que En todo el visto. mundo. Pero hace como si estuviera ciega también, ¿no? O sea, Es- también por ella finge. Sí. Spoiler alert. Spoiler. Sí, pues ya Sí, esto no, va a ya, ser ya. todo. Y hasta el final vamos a contar. Este ahorita. pinche libro salió en el 95, tampoco mamen si... Ya no, si me ya no lo leyeron. Ya me lo spoilearon. Sí, no, ya. Este, 30 años hace ya. 30 años no, casi. Pero... Y los llevan a un hospital, ¿no? Y Sí, empieza sí, a pues quedar es que se empieza. Lo llevan a una un... clínica, manicomio. un manicomio. Es que pasa que va el tipo, el primer ciego, al oftalmólogo y todos los que están en consulta con ese oftalmólogo son los primeros que se empiezan a quedar ciegos. Entonces primero son como 6 personas las que van las que terminan como recluidos en esa cuarentena rara en un manicomio Ujú, abandonado. Y ahí empieza todo, pero después empiezan a llegar pues el resto de la población que se empieza a contagiar de esa epidemia, ¿no? Y todo lo que sucede a raíz de ese abandono y esa como lucha por la supervivencia sin ver, ¿no? Ujú. Que me hizo recordar, y no sé si la han visto, hay una serie en Apple TV que se llama Sí, del verbo ver, ¿no? S-E-E. Ah, ok. Órale. ¿Qué es esto? Plantea esto, o sea, y sale Jason Momoa, él es el protagonista. Es un mundo posapocalíptico donde la humanidad ya está como segregada en tribus y tal, porque lo que le pasó a los humanos es que perdieron la vista. Pues igual. Entonces está padre, ahí es otro, no es esta historia, es un mundo muy diferente que el que conocemos, pero está muy cañón de cómo ves estas tribus enfrentarse y todos invidentes, pero hay solo algunas personas que conservan la vista, pero son obviamente la gente que todavía ve está muy señalada y es como Ahora sí ya del es demonio. ok. Ajá. ¿no? O sea, Entonces, se invierten los papeles para que se les quite. Se invierten órale, cabrones. Entonces está La chida. O venganza es sea, dulce. creo que son 3 temporadas, está buena. A Órale, mí chido. está entretenida, o sea, Ujú. tampoco esperen Sí. acá Los Sopranos. Ajá, exacto. Lo voy a pensar porque soy antiseries, pero a ver, si lo logro, les platico. Ah, Ok. sí. A ver, por ejemplo, ahí hice así como esa licencia, o sea, este José Sarmiento, que es este médico ficticio que me inventé, pues es una referencia a José Saramago, ¿no? Ujú. Porque esa cita es textual, ¿no? O sea, eso dice, a primera vista los ojos del hombre parecen sanos, Ujú. ¿no? Entonces lo pongo como un médico y eso me hizo pensar todo lo que tienes que investigar para una novela, que tú te la lees como agua, como una, ¿no? O sea, pero bueno, a ver, las partes del ojo, Claro. cómo se pierde o no la ceguera, así esporádicamente o no, puede pasar, no puede pasar, y entonces como racionalizar por si te preguntan, ¿no? O sea, de que, oye, ¿de dónde te sacaste eso? ¿Y cómo justificas eso? ¿No? Y creo que eso le da licencia para lo que decía Valeria, ¿no? Como exponer unos pensamientos más profundos, con sobre pretexto de esa idea, ¿no? Sí. Que pues ahí, no sé si había pasado antes en la literatura, ¿no? De algo así, pero pues él la plantea, ¿no? Ujú. Decir, ¿qué onda si se vuelve un poco al revés la historia? Entonces, de todos los humanos que vemos, ahora no vemos y hay alguien que sí ve, ¿cómo sería? ¿No? Y luego está bien chido porque hace una diferencia entre el ciego que no ve y el ciego del entendimiento, ¿no? Y ahí es donde como que explota Sí. lo que quiere plantear con toda esta metáfora, ¿no? Que realmente no quiere hablar de los ciegos, sino de otras cosas sociales que pasan con la gente que no se organiza o no
no se escucha, ¿no? Un rollo así. Y escoge, por ejemplo, la heroína es una mujer, ¿no? Pudo haber sido un vato, ¿no? O sea, un güey. Sí. ¿Por qué ella? ¿No? Sí, yo creo que una de las cosas que creo que es muy clara con esta historia, güey, con este libro, y que a mí me provocó eso, y que es la finalidad de cualquier pieza de arte, ¿no? Provocar una reacción. Claro. Y yo me acuerdo que cuando Sí. yo leí este libro, yo me planteé qué pasaría conmigo si perdiera la vista, ¿no? Y recuerdo que, y qué chingón que estás aquí, Valeria, neta, te lo agradezco un montón, porque tú nos puedes contar desde ese punto de la historia. Yo no sabía o sea, no me pude imaginar cómo sería mi vida, pero sí pensé en esa situación que él plantea en esa historia, que los pone en esa situación de ya cambia completamente tu vida. Si pierdes este sentido, Claro. Sí y no. es otra Sí, cosa. no, Eso no. yo me lo planteé y esa fue mi respuesta. Pero justo por eso te digo, qué bueno que estás aquí, ¿no? Sí, y justo a propósito de las licencias que se puede dar a un escritor para hacer una historia, ¿no? Obviamente, todos los personajes, o la mayoría y casi la mayor parte del tiempo, son personas que además de ser ciegas también son dependientes a tope, pues, ¿no? Y eso no necesariamente pasa. Y son personas como con poca intuición, ¿no? Como personas que están esperando a ver qué sucede y luego hacen otras cosas, ¿no? Y les sale su verdadero yo, ¿no? Sí, bien macabro. Pero que también eso pasa, y que podía haber usado la metáfora de la ceguera o cualquier otra metáfora que te implicara tener que salir de tu contexto habitual y sobrevivir a toda costa, ¿no? Como que el abandono y el fuera de contexto eran como la constante en ese libro. Pero sí acentuaba mucho como esa dependencia, esa onda de que no, es que bueno, a ver, si pienso en la historia me encanta, y si pienso en el mensaje, porque yo siempre creo que una película o un libro o una serie o una obra de teatro es como un ensayo en el que el autor te plantea una reflexión y te va pues mostrando los antagónicos, ¿no? Como la antítesis, y después concluye, ¿no? Y la conclusión es lo que te propone respecto al tema, ¿no? Para mí siempre lo veo así. Entonces, desde esa perspectiva, pues sí está bien chido el libro Ensayo sobre la ceguera, pero si hablamos de la realidad, evidentemente este no es un libro para sensibilizar sobre las personas ciegas, porque no somos así. Claro. O sea, porque no necesariamente somos así, o sea, no se acaba tu vida. Pero no te tienen que bañar, por favor. No, es que ¿sabes qué? Sí creo eso, o sea, creo firmemente lo que estás diciendo, pero lo que sí creo también es que si yo que he visto toda mi vida, si tú que has visto, veo jodidón, pero veo, sí, yo también. ¿no? Tú igual. O sea, yo me he ido a los lentes y también se me reduce mi campo de acción. Pero lo que sí creo es que gente como nosotros que vemos, si dejamos de ver de repente, sí nos volvemos bien inútiles. Sí y no. Pero, ¿por qué? A ver, cuéntame. ¿Por qué no? Cuéntame. Primero, porque, a ver, mi caso no es, yo no soy ciega de nacimiento. Ok. Ajá. Y yo recordando, por eso lo digo, o sea, y lo digo en un sentido como de reflexión, no de crítica a Saramago. Creo que la novela es una cosa y esto de lo que estamos hablando es distinto, porque ahora luego con estas discusiones de la cancelación y lo políticamente correcto entran a unas discusiones sobre el arte que para mí no caben, pero bueno, ese es otro tema. Entonces no estoy planteando eso, o sea, no estoy diciendo Saramago tenía que haber pensado en cómo eran las personas ciegas, porque le das en la torre a la metáfora todo y a mi apoyo todo para el ti. planteamiento. Sí, todo mi Entonces, apoyo. no vamos a entrar por ahí, porque por ahí no voy, por lo menos no hoy. pero lo que sí quiero decir es, yo perdí la vista a los 13. 13 años. 13. Entonces, y con un chorro de planes, sí te desconcierta mucho el cambio. Esto un poco sí, fuera de contexto habitual, Sí. ¿no? Te cambia totalmente todo, porque ahora, ¿qué vas a hacer? Sí te cambia, sí hay cosas que dejas de hacer de momento, pero no te pierdes a ti mismo, sigues siendo tú. Yo seguí siendo Valeria, la que le encantaba la lectura, y de hecho una de mis como torturas durante esos 3 años que asimilé la pérdida de la vista fue, carajo, ¿y ahora cómo voy a leer? ¿Y cómo voy a escribir? Porque además me gustaban ambas cosas mucho. Era la típica niña nerd que escribía y leía exageradamente.
que se la pasaba en la sala de la casa un rato leyendo cosas que ni eran para niños. Híjole. No, o sea, en el sentido de no leía cuentitos, ¿no? O sea, sí leía cuentitos, sí tenía La Bella Durmiente y El Gato con Botas, rápido, vamos. pero mi favorito era Aura, por ejemplo. Yo tenía 10 y mi favorita era Aura, y se la recomendaba, llegaban los novios de mis hermanas y yo en la sala leyendo, y se los prestaba. Mira, léete y les prestaba Aura, ¿no? El exsecretario del Trabajo, Carlos Abascal, te lo hubiera prohibido. Ay, qué bueno que no fue nada mío, gracias. Menos mal. Entonces, o sea, sí, pero seguí siendo yo, no dejas de ser tú. No es como que pierdes la vista y mañana amaneces sin sueños, sin todo lo que aprendiste, sin tu bagaje personal. Lo único que pasa con la vista es que dejas de hacer lo que hacías de esa forma. Esa manera. De esa forma. Que fue lo que a mí me sanó cuando descubrí, no voy a poder leer un libro, pero me van a poder leer. Me meto en un vericueto espantoso porque de aquí a que consiga quien me quiera leer, pues sí era un show en esa época más, porque bueno... Sí, no había esas herramientas tecnológicas que ahora hay. No, entonces, sí cambias, sí me paralicé un poco, 3 años, pero luego entré a la prepa. Y agarré el bastón sin saberlo usar, porque no me quedaba de otra, porque era o usar bastón o verme con mi mamá toda la vida, que era algo que me horrorizaba pensar. O sea, por muchas razones. Entonces, no quería yo me imagino, cuando yo era niña pensaba en una vida de viajar, de escribir mucho, de estudiar, de cantar, de hacer un montón de cosas que de pronto se vieron muy amenazadas cuando perdí la vista. Y también el trato que yo recibía de mi familia se vio súper amenazado, porque de tratarme como una morra así súper, usted mi hija, diga lo que piensa, haga, deshaga, viaje, no sé qué, y de pronto pierdes la vista protección. Y protección que intentaron pero no pudieron. Muy bien. Me puse muy perry, la verdad. Y además no me costó tampoco, porque en el fondo eran las ideas que ellos tenían, nada más que también se descolocaron, ¿no? Con la onda, pero no cambias, o sea, sigues siendo tú. A lo mejor al principio no te vas a servir un café como te lo sirves ahorita. A lo mejor te vas a meter en un vericueto bien enfadoso de estar buscando cosas, aditamentos y apoyos que suplan la falta de la vista, pero no dejas de ser tú. Ya estudiaste, por ejemplo, pensando en ustedes, ¿no? Ya estudiaron, ya tienen una profesión, ya tienen una trayectoria. No dejaste eso atrás para convertirte en un ciego que se sienta a ver si lo bañan, ¿sabes? No va a pasar. Por supuesto. Bueno, depende de las personalidades también. Sí, yo creo que más bien es ahora que te escucho, yo creo que también es miedo que le tiene la humanidad y los individuos, me incluyo ahí y hablo de mí también, a enfrentarte con un desafío desconocido, ¿no? De repente, ¿qué es lo que plantea Saramago en el libro? De repente pasa esto, chingues madre, ¡pam! Eso, pues, como dice Valeria, o sea, puede pasar en cualquier momento. Y de otras maneras. Y estos siniestros, ¿no? Estas situaciones que pasan, o sea, te pueden, no sé, lastimar la columna, ¿no? Y dejas de caminar y sigues viendo, ¿no? Pero no puedes caminar. Y esta pregunta, ¿no? Que por ahí luego siempre sucede o por ahí, ¿no? Oye, ¿a ti qué te gustaría perder primero? ¿No? Nada. ¿no? Ajá. ¿Qué prefieres, la vista o el oído? Nada. Hijo de tu madre, Nada, ¿no? Ajá. nada. O ahora que pasó COVID, ¿no? El olfato. El olfato. No, qué horrible. No, por ¿Ves? favor, o sea, no. puede ser quizá más horrible. Qué tristeza, Ajá. ¿no? No sabes mis peores días sin olfato, neta. Sí, pero sí. coincido con lo que dice tiempo, ¿no? De este miedo, o sea, que más bien se manejan y entonces lo explota muy bien el libro, novela, ¿no? La novela. Sí, ¿no? pero además, o sea, y lo vivimos en COVID, ¿no? X persona tiene una enfermedad de lo que sea y entonces te mandan a 15 días en tu casa, que esté recluido, y es entonces tu compañero de trabajo que, bueno, pues está 15 días en su casa porque está enfermo, pero en ese entonces fuimos todos. Sí. Y con el libro de ensayo sobre la ceguera es todos. Justo, todos. Que es donde realmente la cosa se pone más complicada, porque lo que rescato mucho de lo que Valeria dice es, sigues siendo la persona que eres y empiezas a encontrar la forma. El tema es cuando son todos. Que pero ahí es donde se le pone un grado de dificultad mayor. Y a mí me recordó, por ejemplo, Katrina, el huracán, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, como que en Nueva Orleans. Ajá, entonces se va la luz, por ejemplo. Y nuestra dependencia a la electricidad. Ay, ¿no? pues ahorita que se te va el Facebook y el Ándale. WhatsApp, te andas diciendo, yo he visto que se vuelve una crisis mundial y digo, ay, bájenle 2. Sí, ¿no? La Se verdad cayó es que WhatsApp, puta, güey. ¿Qué va a pasar?
Ajá. Sí. Y lo que pasó ahí, ¿no? O sea, saqueos, lo mismo casi que en la novela, ¿no? O sea, un rollo ahí que el ejército, ay, güey, Sí. no pueden entrar, ¿no? O sea, Pero sacan su verdadera personalidad, o sea, claro. ¿qué pasaría? O sea, es que al final la sociedad también es como un ente vivo, ¿no? Y también lo sacan de contexto. ¿Qué pasa? También encontraría la forma. El asunto es que organizarse en sociedad es más complejo que organizar tu persona. Sí. Pero Sí, al final claro. el proceso es igual, o sea, la trayectoria es más o menos la misma, pero pues salvando las grandes diferencias de una persona a una sociedad, ¿no? Y como dijiste tú ahorita, bueno, te tardó a ti 3 años, ¿no? Sí. Pues, ¿cuánto nos tomaría? Como Sí, humanidad, como- muy complicado. Uy. Vean ¿no? la serie que les estoy Ándale, diciendo. exacto, pensé eso, ¿no? Sí, Pues, ¿cuánto pero- te lleva? Pero fíjense que ahorita pensaba en mi propia historia, ¿no? Yo a los 15 años tuve una situación en una pierna que hubo una semana de mi vida que era posible que perdiera la pierna, ¿no? Qué angustia. Y el primer momento que me dijo el doctor, yo me acuerdo estar acostado en la cama del hospital, pues ahí internado, donde después de la operación y tal, y yo le pregunté, porque dijo, tenemos que esperar resultados, no sé qué, Le pregunté, ¿pero qué pasa? O sea, ¿qué podría pasar? Y me dijo, pues lo primero es que tendríamos que amputarte la pierna. Y mi primer pensamiento inmediato de un chavillo de 15 años en ¿Cómo esa voy a jugar situación... fútbol? No, yo lo que le dije es, mejor me muero. Sí. Esa fue mi respuesta, mejor me muero. Y el doctor me dijo, no digas tonterías, ¿no? Muy Clásico. Sí, y yo le decía, ¿cómo tontería, güey? ¿Cómo voy a vivir sin pierna? ¿Cómo? Y por eso un poco me lo imaginaba así, que ahora Valeria me lo explica desde una posición de experiencia y tiene toda la razón. Pero en ese momento, y a los 15 años, mi vida se había limitado a eso. O sea, si me quitan la pierna, ¿Qué Oye. diantres voy a hacer? ¿qué voy a hacer conmigo? Pues mira, si Luis Miguel salió adelante. Sí, ya nunca más. Y pinche Sí. peliculón. Ahorita trae gira por todos lados, Luis Miguel. El Mejor sol ejemplo. de México, mi Ahí está, modelo a Y seguir. por ahí tenía esa edad, ahí cuando le Sí, dicen más o menos, también. sí. güey. Sí. No, pero sí está rudo, la neta, sí. Sí está rudo una noticia como esa y también tiene mucho que ver, o sea, sale lo que realmente hay dentro de ti y lo que hay dentro de ti también tiene mucho que ver con la gente que te rodea. Cuando yo perdí la vista, mi familia no habló del tema. O sea, todos estaban pasmados de susto, porque pues su hijita desmadrosa de pronto quién sabe qué iba a hacer, ¿no? Ya. Y qué iban a hacer con ella también. O sea, se esforzaron un montón, pero ¿ahora qué? ¿No? Porque ellos creo que lo esperaban más que yo, ellos tenían más información que yo, porque yo tuve una doctora que no tenía la decencia de hablar conmigo directamente. Y entonces está bien jodido. No digas porque- tonterías. No, pues hubiera preferido que me dijera no digas tonterías, pero que ella me hubiera contado a mí, que Sí. tenía la capacidad de entender, a hacer llorar a mi mamá cada que iba a consulta y yo salir sin saber ni qué pedo. ¿De ¿No? qué estaba pasando? Y entonces cuando yo salgo del hospital, por eso, todo un año de esos 3, fingí que todavía veía, ya no veía nada. Jaja. Y entonces por mi barrio andaba con unas de esas matracas de las de traca, de esas bolitas que haces Sí. para jugar, Ándale. por el sonido. Y entonces yo, niña rebelde, según yo, mi postura de rebelde, todo el día andaba con esas madres, pero en realidad era mi ubicación. Yo andaba por abajo de la banqueta caminando con esas, fingiendo que todavía veía. Nadie sabía qué tanto, obviamente, pero yo me escudaba en eso, pero en realidad ya no veía nada. Claro, porque no se hablaba y yo decía, es que si mi mamá salía llorando en la consulta, si le digo que ya no veo, se me va, la que se va a ser ella, carajo. Sí. Ya. que creo ahí, y qué interesante que toques este tema y relacionado con lo que decías de la cancelación y lo políticamente correcto, porque nosotros, pienso como sociedad o las personas, nos pasa esto, como por ejemplo ahorita que te presentaba Pablo, que decía, Valeria, que es nuestra invitada, es ciega. Y entonces el primer chip o el primer chispazo que yo tuve es, ay, güey, es muy violento. No digas No ciega. lo debes de decir de otra forma, no debes de decir pues, ¿cómo? visualmente. Ándale. Impedida. Ajá, así o dicen alguna en cosa, Sudamérica. alguna cosa así, o sea, porque suena como muy violento. Y la verdad es que si no se habla de esto, si no se habla de todo lo que nos pasa como humanidad y a las personas, pues entonces lo vamos relegando también a un cajoncito donde, como no lo veo, como no hablo de eso, no está pasando, no es importante. O los eufemismos, ¿no? Ay,
lo quieres poner bonito, pero es que no es feo ni bonito, es que somos personas ciegas. No hay nada de feo en eso. Claro. O sea, es una realidad. No somos no videntes como en algunos países. Sí. Mucho menos somos capacidades diferentes, especiales, ni superpoderes. O sea, la neta, ¿no? Pero entiendo por qué, de dónde viene. O sea, lo digo con mucha ironía, pero también con mucho respeto, aunque parezca contradictorio. Claro. Porque sí sé de dónde viene. Sí sé que es como te descoloca una realidad así y afloran pues todos los constructos que traes desde, o sea, ¿cómo ves la discapacidad, no? ¿Por qué te parece tan terrible y por qué mejor dilo bonito, no se vaya a sentir mal? Una entrevista de un podcast que yo hacía sobre mujeres con discapacidad, me contaba la chava, ¿no? Estábamos hablando de maternidad y discapacidad, decía la chava, es que yo soy ciega y mi hija sí ve, y cuando mi hija oye que dicen, es que mi mamá está ciega, que el hermanito dice, la niña le decía, no mamá, es que no diga que eres ciega, es que mi mamá se va a sentir mal si dices eso. Claro, ¿qué percibes de esa realidad que te hace que suene feo, que suene brusco, que digas ciega, ¿no? Pues es así. O sea, no hay más, no, o sea, lo terrible no está en la palabra, sino en todo lo que le adjudicas, sí, en lo que ¿no? lo acompaña. Si tú lo ves como triste, pues te va a parecer rudo, si lo ves feo, si lo ves, yo qué sé, depende que haya dentro de ti. Y que tendemos últimamente a eso, ¿no? A tratar de suavizarlo, tratar de poner estos Sí, eufemismos pues que sí, dice pues Valeria. porque estamos en una realidad que todo el mundo puede ofenderse de cualquier cosa, ¿no? Y hay que cuidar y hay que... Pero no creo que sea eso, porque yo creo que esta otra cosa de cuidar ahora lo que dices me parece un esfuerzo bien legítimo que luego ya se va a equilibrar, ahorita está como un poco exacerbado, pero que me parece un esfuerzo legítimo de respetar al otro. A lo mejor está exacerbado, pero no me parece tan mal. O sea, acá el show no es que no seas políticamente correcto en ciertas cosas y en ciertos contextos. El asunto acá es que luego, que quieras cubrir la realidad, o sea, porque bueno, las personas cuando hacemos activismo en pro de la discapacidad, discutimos mucho esto de, a ver, no, somos personas ciegas, ese es el término correcto, no me presentes como persona con capacidades diferentes, que además de que fue un eufemismo en el tiempo de, ¿quién fue? De Fox, tal vez. Sí, Fox tuvo Fox. muchos Sí, Fox. eufemismos Sí, sobre sí. cosas. Sí, no, bueno, pues sí, pero no es el único. Hijo de su pinche. Sí, real, pero bueno, sí viene de ese tiempo. Okay. O sea, no está chido. O sea, yo prefiero en ese caso de usar eufemismos a ser políticamente correcta. Creo que veo una diferencia bastante sutil, pero importante, y me quedo con lo políticamente correcto en lugar de ponerlo bonito intencionalmente, que termina siendo cliché, cursi y fuera de la realidad. Porque también tiene que ver con el tema educativo. Yo vi un tema en un concierto de que decían, este concierto está apoyado por esta organización que apoya a las personas en situación de movilidad humana. Ah, cabrón, ¿qué es eso? Migración. Migración. Entonces yo era como... A persona en en situación de movilidad humana. Así, en situación de movilidad humana. Y entonces yo decía, no entiendo como esta parte, ¿Qué dijo? porque es más fácil decir migrantes. Entonces yo entiendo y digo, qué chido. Hay que apoyar a... En tránsito. Ajá. Pero... ¿hasta dónde lo llevas? Que la gente tal vez no lo está entendiendo. Sí, que ya ni se entiende, güey. Ajá. Es que es una discusión bien... Yo la he tenido para mí. Sí. Porque hay una parte que me gusta mucho de cómo se han generado nombres para llamar a las cosas y a las situaciones y se ha generado todo un cuerpo teórico al respecto de muchas cosas que antes no estaban. Pero luego se vuelve tan elevado que de todas formas sigues... Esa intención de hacerte entender poniéndole nombre a cada cosa es legítima, es muy importante, es necesaria, pero hasta qué punto se ha vuelto tan compleja que pasa lo contrario y que no todos te van a entender. Exacto. Excepto los que tengan, los que se hayan leído ese libro, hayan escuchado ese teórico, se hayan chutado esa ley ¿sabes? Sí, estén tan avanzados para entender lo que significa eso que están poniendo en palabras y que yo entiendo como migrantes. Y se vuelve a hacer una brechota otra vez. Sí, y que no me parece una palabra que tenga una connotación negativa, que no me parece... ¿cómo no? ¿Quién sabe? Exacto. Pero a mí, pues, Ya. o sea, no siento Sí. que tenga una connotación negativa. Es, pues, como yo lo entiendo, pues. Sí, pero muchas personas pueden decir, es para migrantes, Nel, no quiero ir, que se larguen a su país, ¿no? Pero el punto no es la palabra. Y, claro, exacto. Sí. Perdón. Ahora, Sí, no, obvio, sí. y yo tenía otra duda ahí, Valeria, en tu faceta como escritora.
¿Cómo haces tú para construir estos universos en el tema de la literatura? Es decir, tienes como como el bagaje de lo que has aprendido, también de la creatividad y de la imaginación, y cómo los combinas. Pues, ¿cómo los combino? O no los combinas. No los Pues combinas. es que no sé, oiga. Es que fíjense, espera, voy a hacer ahí una interrupción como porque es que incluso en este mismo programa, en este mismo episodio, o sea, yo no les dije ni les avisé, ¿no? No. Entonces, Que eso no sabe Valeria, además. ¿No? Ok, ¿por qué habría de avisarles? No, claro. También, ¿no? Exacto, güey. Y entonces también tú planteas, y me lo planteas acá en vivo, y me dices, oye, pues a ver, para quienes solo van a escucharlo, porque no lo van a ver en YouTube. Contexto, ¿no? claro, necesario totalmente. Y esta ucronía de Saramago la podríamos haber hecho con cualquier otro invitado, ¿no? Sí, exacto, sí. ¿no? Pero entonces, y yo le consulté a ella, pero pues en un plano pues de amistad y de cortesía quizá, de buena onda, y quizá no le podría haber avisado, ¿no? También, porque le avisé hace poco que Sí. que se trataba de esto. El tema. la agarré así en curvita, pero... Como quieras. Exacto, ¿no? No, entonces, no, eso pues, ¿no? O sea, es decir, también y quizás sea hasta inconsciente, ¿no? Que lo busquemos, ¿no? Y como dices ahorita, oye, oye, ¿cómo le haces como escritora? Pues es una pregunta para cualquier escritor. Claro. Pues, sin duda. Sí, exacto. Sí. Y a mí Totalmente. ahorita me recordó que con Valeria que pues conocíamos otros amigos ciegos y a mí, y es uno de los que a veces todavía me da vuelta, porque uno tiende a decir cosas, ¿no? ¿Cómo Y qué? preguntas, no, y le decía, oye, no me acuerdo quién era él, pero, o sea, bueno, su nombre ahorita, pero era un ciego y yo en ese momento le dije, oye, es que, ¿cómo le haces si te da sueño en el camión, güey? Pues te duermes. Ajá, pero no me contestó hacia el instante, ¿no? Le dije, porque pues qué chido, güey, porque a mí me da como pena como cerrar los ojos Ya. y me da, pero la banda como que te ve y te dicen, oye, ya llegamos, o sabes, y como que te despiertan y ¿qué onda tú? Como que, pues, ajá, güey. Y digo, no, pues, igual me da sueño y me duermo. Güey. Pues sí. Y uno dice pendejadas, güey, ¿no? Cuando Sí, te claro. enfrentas a ondas como bien cotidianas y bien, ¿no? Pero se vale también. Y se vale, pues, ni modo, O pues. sea, la mejor forma de salir de la duda es preguntar. Está más jodido que no preguntes y des por hecho todo lo que piensas sin constatarlo Claro. con quien lo vive, ¿no? Con quien te puede responder si de veras es así o no, ¿no? Y está bien chido que, o sea, para mí cualquier pregunta es válida, la neta. No, nunca lo tomo así, pues. Digo, luego hay preguntas. Una vez me topé un señor en un Oxxo que estábamos otra amiga ciega y yo haciendo fila para pagar y llega y nos dice, oiga, ¿su ceguera es de nación o por contagio? No, pues de nación soy mexicana. De nación mexicana. No, pues yo me Por puse a contagio. joder. Yo la verdad Por contagio. le dije que por contagio y le empecé a agarrar el hombrito. Entonces Sí. fue súper divertido para mí, para mi amiga. Mi amiga estaba que se botaba de la risa y yo también. No sé cómo lo vivió el señor. No siempre soy así de irreverente. Generalmente soy muy comprensiva con las preguntas y Sí, pero tampoco tengo maten. ganas. Sí, o No. te agarran en un día. si tengo ganas de hablar, la verdad es que me puedo durar horas ahí. Pero es que si ando en mi plan prisa o en mi plan ensimismado, pues va a estar bien difícil. Y si ando en mi plan desmadroso, pues le tocó al señor. La verdad es que se puso de pechito, ¿no? Le dije, no, señor, es por contagio, pero no se preocupe, mire, nomás poquito. Y le empecé a sobar el hombro y el señor se ponía todo. Todo tenso, Por ¿no? andar de preguntón. Por andar de preguntón, ahí le va. Oye, hubiéramos hecho ahí la ucronía en un Oxxo, güey, ¿no? Ándale, En ahí la está. fila del Oxxo. En güey. la fila del Oxxo, Oxxo, güey. De la Oxogas, un Oxogas. El güey. Oxogas. Pero no ha contestado. a ver, Valeria, Estaba contesta. esperando a ver si me iban a decir algo Ya, más. por favor. No, ya, ahora Soy sí. una persona educada. Pues, ¿cómo es el proceso? Pues la neta, mi imaginación es muy visual. Muy visual. Mi lenguaje al escribir es muy visual también. Lo puedes ver en ese libro que ya es viejito. Bueno, tengo un libro que se llama Aquí, a ver. Mujer Azul que se mira en un espejo, que salió en 2008 y que lo escribí por una beca de estas de estímulos a la creación.
de estas que da el gobierno de pronto. Nunca me había ganado una, nunca me he vuelto a ganar una. Pero fue loco porque nunca había tampoco escrito así. O sea, propuse el proyecto y lo escribí durante ese año, ¿no? Entonces, era bien chido porque me pagaban por escribir. Y era como de... el sueño. Qué chido, el sueño. Me sentía MacPato, güey. Entonces, estaba muy padre. Y es muy visual. O sea, el libro habla... es prosa poética y está dividido en 4 temas. Y es la mujer, la calle, el color y la ceguera, ¿no? Uh-huh. Y la neta está lleno de puras pachequeses mías, ¿no? De cosas que me imaginaba o de cosas que quería plantear y metaforitas y así. Y mi lenguaje es súper visual. Y cuando escribo cuentos soy súper visual y cuando te platico cosas luego suelo ser muy visual también porque así es, pues no sé, porque así me hizo Dios, ¿no? Entonces sí es como, pero también soy como muy sensorial, entonces... Y además, pues también cuenta pues las cosas que leo y lo que he aprendido y los ámbitos por los que ando que te dan como también un chorro de herramientas, pues. Y pues si todo eso lo juntas, pues de repente ya nada más me siento en la compu o agarro el cuadernito y porque yo sí escribo braille todavía. Yo sí puedo tomar notitas con braille, que hay gente que dice que ya pa' qué, pero a mí sí me parece útil. Y escribo, ¿no? Y ya. Ay, me gustaría leerles un fragmentito del libro. Para que vean de lo que habla. Con tu preciosa voz, a ver. Sí. Y vamos a hacer un compromiso en esta mesa para que Carlos Silva lea el libro y quede grabado. 12, Génesis, es de la sección de el color. Ok. ¿No? Y Dios hizo la luz, y el color pensó que era bueno. Entonces se le abrieron las alas de pronto y pintó el viento. Las formas se tiñeron de un sinfín de matices distintos. El hombre deseó como nunca tener los ojos abiertos. Los menos sintieron que su piel despertaba, y todos los cerebros se maravillaron, y Dios sonrió. De por sí está bonito con tu voz. Qué bonito. Y luego hablando Génesis según Santa. Y luego hablando de Dios. Nomás ese. Mi concepto fue por eso. Dije, ¿en cuál habla de Dios? Déjalo buscar, a ver en cuál habla de Dios. Pues así funcionó. Oye, ¿y este libro lo hiciste en el 2008? ¿Fue el primero que hiciste? ¿Tienes otros? No, ese es el segundo. El primero fue una cosa, era mi diario. Uh-huh. Yo escribo mucho, de verdad. Sí, escribo un montón. Ahorita un poco menos, creo, pero escribo mucho. Y en ese tiempo, como les voy a hacer cuentas, muchachos, como desde ¿qué fue? 98, del 98 al 2003, digamos, 2004, digamos. No, sí, del 98 al 2004 yo escribía mi diario, pero era como un diario poético, ¿no? O sea, yo llegaba, después de todo el día, me sentaba en la compu o con la libreta y lo que... depende cómo me veía en el día, lo que yo quería como destacar de mi día a nivel sensación. Lo plasmaba, pero como en prosita poética, no era prosa literal de querido diario, hoy me tropecé con un hada. No, o sea, pues, más bien hacía pues prosita, ¿no? De la sensación. Y entonces era mi diario poético y yo tenía muchas ganas de publicar, ¿no? Porque por mis pistolas nomás. Y conozco a un vato, nos hicimos bien cuates, tenía una editorial, después yo fui un ratillo parte de la editorial, se llama Santa María Juana Ediciones, y con él publiqué el primer libro, que fue, justo hicimos una selección de ese diario poético, se llama Escándalo, tienen unos nombresotes bien largos mis libros, no sé por qué, se llama Escándalo de hojas muertas sobre una calle cualquiera, y ese fue el primero. Escándalo de hojas muertas sobre una calle cualquiera. Ah, qué bonito. Que en realidad es la frase de un texto, o sea, porque el texto es, a ver, dejar si me acuerdo, Soledad se llama, y dice: lo que quiero ahora es temblar y quebrarme, sin pensarlo mucho, deshojarme a gritos. Hacer un escándalo de hojas muertas sobre una calle cualquiera. Tiritar sin pudor en medio de tanto calor humano. Que todos los abrazos no me importen. Porque no me importan, pero tengo frío. Sí, así soy yo de dramática. Pues. Un día cualquiera, güey. Un día cualquiera. Eso era una entrada de tu diario, ¿no? Ese era un texto de mi diario. Y entonces como fue uno de los que seleccionamos, ¿qué nombre le ponemos? Esta frase. Va. Chido. Ese diario sí me gusta, el de Ana Frank.
O También sea, está chido. la neta, prefiero el tuyo, ¿eh? ¿Le pegan o qué? Alguien que le pegue porque yo luego me la regresa y voy a llorar. Nos hubiéramos acomodado distinto aquí en la mesa, ¿no? Es que yo lo podría patear aquí de ladito, pero la neta es que si me la regresa voy a llorar. No queremos que... Entonces, pues eso. Y tengo otro más, pues... Que es el más reciente. Entre comillas, porque la neta es que salió en 2016 y lo subimos a electrónico en 2020, en la pandemia. Tengo un chorro de cosas escritas, pero no es tan fácil publicar, muchachos. Sí, no. Soy pobre. Pero bueno, el libro se llama En un abrir y cerrar. Y ese fue más como de, pues eso, de principios y finales, ¿no? De la vida o del amor o de lo que se te ocurra, pues. Ya que tengamos aquí nuestra editorial Tiempos Imposibles. Pero solamente publicar, pueden ser ucronías. Fácil, que fácil. se arme, tengo varias. Ya está. Chido. Bueno, antes de pasar allá acá a lo que les propongo en esta historia, nada más como terminar un poquito esto que porque tiene esta cuarta parte como sobre la ceguera, ¿no? Escribir sobre la ceguera. Y es que ahorita que dijiste lo de que salías de niña que nadie sabía cuánto veías o no, ¿no? Y bajo la banqueta, o sea, ¿y qué onda y es que estoy yo escribiendo ahora un texto de murciélagos. Ah, ¿no? qué chido. Ajá, y lo primero que pensé fue como esa onda de la... El radar, el ¿no? radar, A través del ¿no? Y sonido, la sí. El sonar. Ecolocalización. Y entonces dije, wow, o sea, porque una preconcepción que tenía yo es como, pues sí, ¿no? La adaptación de millones de años darwiniana, ¿no? Y estos mamíferos, ¿no? Pero no manches, Valeria, te lo aventaste ahí, ¿qué onda, no? Intuitivamente, además, ¿no? Pues la necesidad. Claro. O sea, la necesidad real de todo lo que traes como toda esa energía de no te la puedes quedar y sentarte a esperar, jodido. No podía, o sea, no le podía permitir, no le podía hacer esa barbaridad a lo que yo sentía por dentro, ¿no? Esa necesidad de salir y decir, ¿no? Pues vamos a ver qué. Arriesgadísimo. De hecho, más de una vez acabé en el hospital por eso. O sea, porque yo tenía dos cosas que son terribles. Nunca, o sea, yo creo que si me veo así, si veo a la niña que era, digo, ay, mi hija, te pasaste. Pero tenía dos cosas. Una, salía con mis maraquitas por abajo de la banqueta en mi barrio. Y cuando iba a cruzar Belisario, porque iba a la secundaria... Es una de esas avenidas cuando iba aquí. a cruzar Belisario, lo que hacía era esperar a que alguien cruzara e irlos escuchando para cruzarme. Entonces tenía que ser muy precisa en lo que escuchaba, porque aparte no traía bastón, no traía nada, no. Una niña con unas maracas, con carita de rebelde, con media cara tapada por un corte de pelo que me había hecho. O sea, sí, yo bien mala, ¿no? Y tenía que ser muy precisa en la escucha para que cuando la gente que estaba al lado de mí cruzara, yo cruzara al lado, además, sin que se notara que me estaba basando en que ellos cruzaban. Ya, que lo estaba siguiendo así como el de la risa en vacaciones, ¿no? Que seguía a la gente, luego ¿no? se pueden hacer otras cosas. No, es cierto. Sí. Pero entonces era, sí, tenía eso. Y la otra es que pues estaba sumamente deprimida y mis emociones estaban desbordadísimas, la verdad. Y aparte en plena adolescencia fue una locura. Sí, una combinación ahí. Pues radioactiva, la verdad. Y entonces esa otra parte era cuando algo me agobiaba me iba corriendo. Diantres, o sea, entonces imagíname por correr abajo de la banqueta, alguna vez acabé en el hospital porque claro, me enchuequé y me estampé, ¿no? Claro. Y ya acabé un día en observación. Y nadie supo por qué, además. Porque, o sea, pues yo entre ese afán de disimular y no hacer sufrir, pues hice mucha barbaridad. Me expuse a muchos problemas, desafortunadamente. Cosas que mucha gente ni sabe y ni sabrá. Pero, pues sí, era rudo y era escuchar y descubrir. Por eso decía al principio lo de los personajes de Saramago eran demasiado pasivos y la verdad es que no todas las personas tenemos pasividad dentro. Y la intuición y la necesidad de moverte te salva. Y no tiene que ver con la edad. Yo conocí a un señor que ya murió, que tenía 64, señor de campo, tampoco tiene que ver dónde vivas ni la preparación que tengas. Don Ubaldo, señor de campo, sembraba y lo veías a los 64 aprendiendo movilidad con otro compa, ¿no? Con su bastón, aprendiendo a andar en la calle. ¿Por qué? Porque lo que llevas dentro te mueve. Te asustas al principio, te limita el entorno, porque pues igual asusta el cambio, pero lo que traes dentro te mueve
Y pues ahí salió mi oído que no sabía que tenía tan buen oído hasta que empecé a hacer esas cosas, ¿no? Claro. No, y supongo que además desarrollas otras habilidades en las que que estás usando como herramientas. Obligadamente así, tienes ¿no? que compensar, pues si no, ¿en dónde te quedas? Ya no tienes la vista y esto es muy visual. Pero, y yo creo que eso va a dar pie también a lo que vamos a platicar de la ucronía o de esta historia que nos plantea Pablo. La capacidad de adaptación del ser humano, ¿no? Hermosa, a las sí. distintas... Digo, ahorita lo que nos está platicando Valeria es algo pues muy, muy impactante en el sentido impactante en su vida, pero... Y literal, pues se impactó, güey. Sí, Los se tres cosas. impactó con algunos coches, con Unos algunos cuantos carros. postes, etcétera. Después por loca también, pero luego les Sí. cuento. Ahorita nos cuentas. Ahorita. Pero si lo llevas a una escala más pequeña, por ejemplo, pienso, o sea, algo que nos ha platicado a veces tiempo de me tuve que ir a vivir a Ciudad de México, pues también es adaptación. Todo el Y tiempo. también es decir, como ¿cómo voy a vivir en esa ciudad tan grande? No la voy a armar. Y entonces tienes que ir y tienes que adaptarte. O yo cuando me fui a Zacatecas, ¿cómo me voy a aburrir tanto? Y al final resulta que sí me pude divertir un poco. Poquito. Ok. Pero sí. Pero nos adaptamos siempre. Ujú. A cualquier... Y incluso esta idea que decía Pablo, que decía, oigan, no les platiqué y ustedes se acaban de dar cuenta grabando el episodio, porque esto es cierto, Ujú. que Valeria, nuestra invitada, es ciega, implica que también nos tenemos que adaptar un poco como a la dinámica del episodio. Entonces la capacidad de adaptación que tenemos como seres humanos creo que es muy rica, pero lo que dice Valeria también es importante, como sociedad tal vez no tanto. No, es que también Ahí es donde... Y, güey. Pero no al No, mismo es que nivel, no con la misma velocidad, tiene pienso otras yo. implicaciones. O sea, cuando te vas a adaptar tú solo, tienes que negociar contigo y contigo. Sí. Que bueno, luego contigo y contigo a veces tiene un montón de voces contradictorias que hacen más difícil la adaptación, ¿no? Pero cuando vas a adaptar, cuando el ente sociedad se va a adaptar, pues no tiene 2, ni 3, ni 4 voces, tiene un chorro. Ujú. Que luego se pueden subdividir en pocas, así, más o menos categorizas, pero, Sí. pero tiene su grado. Aumenta la complejidad, pero es posible, porque al final de cuentas la sociedad está compuesta de seres humanos, ¿no? Es como esta cosa que luego dicen de las instituciones, que las ven como un ente aparte, pero es un ente que está compuesto de seres humanos, y esos seres humanos ya tendrían que pensar en acelerar o en tener voluntad o en adaptarse o en pensar en el otro y mirar de verdad, ¿no? O sea, sí, yo sí, aquí sí va mi parte bien cursi y no estoy romantizando ni la discapacidad ni el ser humano, pero la neta es que yo sí creo que hay una cosa bien mágica de esa capacidad de adaptación y hay una cosa bien mágica también que solo de los seres humanos como seres vivos, que es este ay, perdón por mi francés, Ah, que es sí, esta se cuestión oyó. de, disculpen, vuelvo. Se oyó. Disculpe usted. No, hasta se me fue la onda. No, ¿qué es esta parte de. Ay, chintroles. ¿Qué es esta parte de darle sentido a las cosas? Ujú. De reflexionar. Un animal no racional, un perrito, un gatito, un murciélago, se adapta. Pero hay un montón de cosas que no es que diga, oh, voy a usar la ecolocalización para desplazarme a través de esta cueva y voy a dar vuelta a la izquierda y le voy a preguntar a mis hermanos. No lo hace así. Claro. El ser humano está lleno de palabras y de historias. A veces nos estorban, pero también eso hace que sea como tan fascinante el proceso de vivir y de enfrentarte y de crear, ¿no? Digo que ya nos podrían poner menos problemas, pero como sociedad podríamos funcionar un poco mejor como equipo, pero bueno, esa es otra historia. Pero es una parte que a mí me parece súper mágica y que gracias a eso te puedo contar ahorita, la mujer que soy, pues que me lo he pasado muy chido, que sí hay un montón de barreras de las que reniego abiertamente, sí, y que sí hay un montón de cosas que no me gustan, pero que sí, que me asumo como soy y que si tuviera la morrita que yo era antes, de la chavita que yo era antes, cuando perdí la vista, le diría, no te preocupes, nos la vamos a pasar bien. Nos va a costar un poco, pero nos la vamos a pasar bien. Y ya está, o sea, pero claro, lo que encierra nos la vamos a pasar bien pasa por pelearte con los profes para que te hagan caso como debe de ser, pasa por pelearte por conseguir un trabajo, pasa por que tengas un chorro de preparación o no y termines vendiendo chicles o boletos o...
pasa por un montón de cosas. Ujú. Es una realidad también, pero el goce también ahí está en todas las realidades y la capacidad de adaptarse también ahí está en todas las realidades para que quien lo quiera tomar, pues lo tome. No, y que creo que, no, y está bien chingón toda esta reflexión que haces, porque a todos nos toca de algún modo, ¿no? Y en algún momento de vida que no sabemos Sí. cuál, ni nadie nos avisa, ni nadie nos dice, tú vas a vivir esto, tú vas a enfrentar esto, tu familia va a pasar por esto, tus hijos van a enfrentar esto. Claro. Nadie nos dice, o sea, nomás te lo vas encontrando, ¿no? Y así es, y porque somos humanos. Entonces creo que esta capacidad de adaptación, como decías en ese momento, de que nos hemos enfrentado a eso, pues es bien chingona. Yo ahora conozco una historia de un chavillo que se llama Ocani, Patrick Ocani, que le mando un saludo, que él sí vivió la historia que a mí no me tocó, ¿no? Él a los 11 años le detectaron un cáncer en la pierna, él sí perdió la pierna, y ahora es nadador en competencias internacionales y tiene 15 años. Yeah. Y ha viajado por el mundo nadando, Claro. ¿no? Y yo también era nadador en ese tiempo. Y él me dio una historia alternativa, él me dio la ucronía real y todo lo que dices lo estoy viendo en la historia de él, ¿no? O sea, que pudo haber sido la mía. Sí. Y para mí era, no, mejor me muero, en mi pensamiento frente al desafío. Totalmente válido, de Ajá. todas formas. Y ahora lo veo en él, que es la ucronía, que sí le tocó y que él lo enfrentó como, pues Sí, mira, también. pues ya no tengo pierna, pero ahora necesito hacer ejercicio y resulta que soy bien bueno para nadar y ahora compito en Europa a los 15 años y conozco el mundo gracias a que me pasó esta historia y descubrí esto de mí y me adapté. Entonces, pues está bien chingón el saber que lo que enfrentes tendrá una posibilidad de adaptación, ¿no? Y que te puede dar muchas satisfacciones también. A ver, pues vamos a ver. La a ver si ucronía, es porque cierto. ya llevamos como una hora y todavía no hablamos nada de la historia del A Pablo. ver si es cierto, sociedad tapatía. Ay, Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Pues a ver, es eso. Vamos adaptando la idea de que hay, obviamente, Guadalajara, el centro del universo. Sí. Capital del mundo. Capital del mundo. la Europa de México. La Europa de México. Es origen en ese día, en ese año, de un día cualquiera totalmente X. No pasa nada trascendente en esa ciudad, en ese día. Y allí, en un cruce de unas avenidas, pasa, ¿no? O sea, por alguna razón que tampoco sucede, o sea, que tampoco hay una explicación así en el libro de ensayo sobre la ceguera, de por qué surge, simplemente surge. Y ahí empieza a haber un contagio de ceguera. Y dije, bueno, a ver, ¿a dónde los llevamos? Y las ambulancias y Cruz Roja o Hospital Civil, ¿no? Y entonces dije, a ver, ¿dónde? Y como sociedad, exacto, y como, ¿no? Cuerpos de emergencia y protección civil y todo lo que tenemos un poco, como por los temblores y lo que pasa, ¿no? Ante algo que no estábamos, que sabemos que puede pasar, pero no estás preparado, pero tienes que estar preparado. Y entonces a partir de ahí, ¿qué piensan que hubiera pasado? O sea, los mandé a la Cruz Roja, pero en algún momento toda Guadalajara, en unos días, toda Guadalajara va a estar ciega, excepto Híjole. que una persona le hacemos lo mismo, alguien se queda, alguien puede ver. Y yo quería preguntarle a Valeria, ¿qué piensas de que hay una persona ciega que está viviendo eso aquí en Guadalajara? O sea, tú te enteras de eso y ahora piensas, la noticia es todos se van a quedar ciegos, pero tú ya estás ciega. No puedo decir. No es cierto, no. Dilo, Es que dilo. Sí, pensé un montón de cosas bien sondas, pero no sé, pues
me quiero poner seria y nomás no puedo. No importa. Este no es un programa Aquí, serio. sí, exacto. Perdónate. No, pues no sé, yo diría, hijo, cuánto lo siento, vato, te va a tocar entrarle a sabe qué, a ver cómo te va. No, no es cierto. No sé qué pasaría conmigo, pero cuando escuché el texto de Pablo pensaba en qué hubiera pasado con ese señor si fuera a Guadalajara. Entonces me imaginaba quizá a Flota Ciega, de la que vende boletos en los cruceros de las avenidas, acercándose a pasarle el contacto para que vaya a rehabilitación, ¿no? Sí. Y le diga, no te apures, pues no es tan feo, mira, yo estoy aquí bien divertido chambeando, nótese la ironía. Sí. ¿No? No te preocupes, no te va a ir tan mal. Estoy aquí asoleándome de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero te va a ir bien, ¿no? No cierres la ventana, déjame te digo, no te voy a vender boletos, nada más te voy a decir que puedes ir a una de las 2 organizaciones de ciegos, de invidentes que hay aquí en Guadalajara. No te preocupes, te van a enseñar el oficio. Te van a enseñar cómo salir adelante. Es que sería como si fuera como quienes adaptarían a la ciudad. A la sociedad, o sea, a esta nueva forma de vida. Fíjense que yo ahorita que lo planteabas, pensé en el COVID, ¿no? Y que cuando el COVID inició y que en poco pasó esta incertidumbre en las ciudades de que iba llegando como una ola, ¿no? Lo que no había era quien te dijera que seguía, ¿no? O sea, lo más a futuro que podíamos ir era pues lo que ya había pasado en Europa, lo que estaba pasando en Asia y que nosotros fuimos como la ola final, digamos, ¿no? Pero en realidad no sabíamos ni cómo se comportaba y luego por eso acabamos con tapetes con jabón en el suelo, Pero acá creo que una gran diferencia que habría es justo lo que acaba de decir Valeria, que ya hay gente que vive con una condición de ceguera, siendo ciegos, y que yo creo que ahí inmediatamente muchos de nosotros trataríamos de recurrir a eso, a qué hacemos, qué sigue, cómo nos adaptamos. Tengo una pregunta. A ver, dime. Pensando en que fuera así, a ver, supongan que a ustedes 3 justo fueron Aquí. los 3 que siguieron. ¿Los que sí vimos? Los que siguieron de contagiarse. Sí. En su carro, además. Sí, en el Cada carro. cual en su carro fue el que siguió de contagiarse. Mi pregunta sería, ¿neta te hubiera hecho ilusión que llegara un vato que vende boletos en una calle y que se asolea todo el ingrato día y te dijera, no te apures, compa? No, en ese momento no creo. No, pero en ese momento y siendo quienes son, haciendo lo que hacen y gozando de las posibilidades de las que gozan. ¿Les haría ilusión que les dijeran, así va a ser, no se preocupen? No, para nada. No, hombre. No, yo Claro. creo que en ese momento no. Yo me refiero al como sociedad, cómo vas reaccionando. Yo creo que los siguientes meses serían de buscar esas Yo creo que voces, no. Yo tampoco, no. Claro. Porque hoy no pasa, güey. O sea, hoy no legislas tampoco y dices, sí, claro, vamos a legislar sobre el tema de no sé qué cosa, güey, ¿no? Y Es que- busquemos a quienes saben sobre eso. ¿No? Pero además lo hacen, pero no lo hacen porque estamos en... Lo haces y no lo haces. Bueno, ¿no? simulacro feliz, Ajá. un poco más políticamente correcto que hace 20 años, un poquito más, accionan un poco, digamos, hay un porcentaje más alto de acción, pero es mínimo, sigue siendo simulacro y palabras bonitas, leyes más o menos bien hechas a veces no, pero papel, ¿no? Realidades otras. O sea, la onda de pensar en qué sería si el taxista y luego o el señor que iba manejando y luego ustedes 3 y luego a lo mejor uno de los políticos sería, híjole, a lo mejor se arrepentirían de legislar tan a la ligera, ¿no? Sí. Digo, quiero pensar bonito para no pensar feo, quizás se arrepentirían de decir si se conformarían con una pensión de una cantidad tan pequeña, ¿no? Cuando la subsistencia te implica muchas más cosas y más en ciertas discapacidades que además los requerimientos que tienes para poder... la ceguera no es, pero otras sí, hay otras discapacidades más severas que inviertes un dineral como consecuencia de tu discapacidad y que entonces eso no te alcanza ni para pagarte media sonrisa, ¿no? No estoy a favor del modelo asistencial, pero sí diría, a ver, a lo mejor el político que se quedó ciego después de ustedes 3 pensaría, ojalá hubiera presionado más para que se abrieran oportunidades de empleo, porque también a lo mejor a ustedes no les haría gracia una pensión, ¿no? No sé. Digo, y a muchos no es que nos haga gracia, pero tampoco nos hace mal, visto lo visto y el contexto como está, ¿no? Digo, no está mal porque de algo sirve y siempre eso es mejor que nada,
pero carajo, qué mal que solo haya nada, ¿no? Sí, que esa sea la comparación, ¿no? Ahora, fíjense, puse, perdón, la idea de los conductores, o sea, no puse exactamente quién, pero mi idea era como, y para ampliarnos aquí, ¿no? Los conductores de la ambulancia, ¿no? Son los que siguen, los que llevan a persona. La persona. Entonces dices, pues eso te dedicas y ya no puedes conducir, ¿no? Ahí está el meollo. Y entonces, Ajá. ¿cómo le van a hacer? O sea, para mí es, y leían en las reseñas del libro que lo inscriben en ciencia ficción post-apocalíptica, ¿no? O sea, porque seguramente, o sea, el día 2 en Guadalajara, esto ya sería un desmadre. caos, Yo creo que sería un es desmadre. Estarían ¿sabes? súper Pero agobiados. Además, esta época en la que la tecnología es lo que prima, ¿no? ¿Cómo haría toda esa flota que está basada en hacer todo con su máquina, su teléfono, su agenda? Todo está en el teléfono. Yo que sé que hay teléfonos donde les activas un programa que habla, pues chido, pero de aquí a que aprendes el glosario y las formas. No, y de aquí a que lo puedes de aquí a que activar sin ver. Ahora, Es estamos que- pensando qué tal que es toda la población, como planteaba Saramago, al final no había ni quien activara qué. O sea, Claro. Claro. Y es que te quedas sin internet. yo lo que les diría y por lo que creo que sí sería un desmadre completamente es porque yo pienso en mi vida y prácticamente toda mi vida funciona alrededor de lo que veo. Claro. No, No. y esta sociedad es muy Y audiovisual. y así como es la mía, pues es la de prácticamente todos, güey. Y a Valeria lo acaba de mencionar, o sea, simplemente con el teléfono. Y si de repente ya no ves y que... ¿Dónde le picas? A ¿Y ver. a quién le hablas? ¿Y cómo le haces? Y Poniéndonos drásticos, no hay luz, no tienes tecnología. ¿Qué diantres? Y sin ver, ¿qué harías? No. No, te digo. Yo, mira, Es, Valeria. es tú- como dice Pablo, es posapocalíptico. incluso peor, ¿no? Porque no es que es como, que es que aquí hemos platicado ya muchas veces, Valeria, de bombas atómicas y Sí, inviernos nos gusta, nucleares. nos gusta el tema. Nos gusta el drama. Aquí nos gusta el drama. Yo creo que esta ondita, Ay. híjole, ¿no? Yo Sería justamente estaba todavía pensando más densa, güey. en ese drama, ¿no? Guadalajara. Empieza a haber este contagio de ceguera. Lo bueno es que yo ya ando en México. No, es el 93. Es el No, 93. le puse 2003. Lo puse en 2003. Ah, valió es madre, que sí sí es cierto, estaba yo no aquí. fue Ya, hoy. a estas alturas No ya es hoy. estás bien ciego, vato. Ahorita ya. Pero me Tengo 21 acordé años mucho, ya ciego. me acordé mucho de Last of Us, de esta Ajá. epidemia de Del hongos hongo, sí, mutantes. Parasitarios, claro, ¿no? buenas. Y cuando le preguntan a esta micóloga o esta médico de Indonesia o de no Ah, sé sí, dónde, que hay que que le hacer. dicen, ¿qué tenemos que hacer? Tu Y dice, respuesta favorita. bombardeen las ciudades. O sea, ¿tú crees que no, si esto hubiera pasado en Guadalajara, que no es A tan, ver. que alguien en Estados Unidos Ya. hubiera dicho, esto se va a extender a todo el mundo? Mejor Seguramente, bombardeen Guadalajara. seguramente, Vámonos. como querían casi pues con COVID o como con cualquier cosa, ¿no? Ujú. Enciérrenlos al manicomio. Claro, Creo que es sí, una justo, metáfora, claro, justo. güey. Pues sí, ¿no? O sea, el ejército, háblenle al ejército que venga a salvarnos. Que O haga sea, un cerco en la que ciudad haga un para que nadie cerco. salga de Las, ahí. Claro, las todo es decisiones, así. las decisiones, hubiera sido muchísimo más fácil decir, destruyan Guadalajara, a decir, bueno, vamos a tener que anticiparnos a que nos va a tocar Ajá, a todos y exacto, aprender todos a exacto. poder sobrevivir de esta forma. Eso lo veo muy lejos de que suceda. Pero como acaba de decir Valeria, pues sí puede volver a pasar. O ¿no? Como lo que vivimos en la pandemia. ¿Qué estamos esperando para tener voluntad, para adaptarnos, para adecuar cosas, ¿no? Porque sabemos que puede pasar. Es que a mí mi pregunta justo mientras nos escuchaba era, ¿qué pasaría? Les pregunté a ustedes, ¿no? ¿Qué pasaría si en este momento les sucede? Si yo le pregunto eso, bueno, y luego en los talleres que doy hago esa preguntilla, ¿no? Como de, si mañana amaneces sin ver o con alguna discapacidad, ¿cómo cambiaría tu vida o qué cambiaría en ti, no? ¿Y por qué si te parece tan terrible, por ejemplo, si llega un vato que vende boletos en las avenidas y te dice, no te preocupes, hay una alternativa que no te va a gustar y a ellos tampoco les gusta, pero es Sí. lo que hay? ¿Por qué si te parece tan terrible, al final terminan así? O sea, no hablo de ustedes tres, sino de la sociedad en general. ¿Por qué si les parecería tan terrible ese tipo de alternativas, pensándolo en primera persona, cuando toman medidas, legislan o abren lugares o te ven enfrente de ellos, te tratan como te tratan? Si no te gustaría ser tratado así. ¿Qué pasaría si
si pensando en la ucronía, el que sigue de contagiarse es un presidente, un mandatario, y le dicen, no, pues compa, vete a tu casa y mañana te mando al programa de Abriendo Espacios aquí en Jalisco a ver si hay algo para ti, a ver si te ponen a contestar el teléfono. Que eso que dices que está interesante que lo comentes, porque creo que sucede en, salvadas las diferencias, en X-Men. Cuando está este presidente de Estados Unidos que está en contra de los mutantes y los quieren segregar, pero tiene esta hija o hijo, no me acuerdo, que es mutante. Y entonces que le toca, en medio de su cruzada contra los mutantes, le toca descubrir que su hijo o hija es mutante. Y entonces ahí hay como este cambio de, ya me está tocando a mí. Que muchas veces, como lo que dice Valeria, pues no, mientras no te toque a ti, pues no importa tanto. Estaría buena ucronía de ponérsela a un presidenta o presidenta. Presidente o presidenta, ¿no? Que amanece un día, o sea, cualquiera, y queda, ¿no? Ciego. Y que la consigna no sea ser políticamente correcto, sino ser honesto. Porque, claro, o sea, en este caso sería muy necesario para que realmente la ucronía pudiera fluir y expandirse. Si no, te contaría un discurso bien bello de la inclusión. Y que no pasa y que ni pasaría. O sea. No, creo que no pasaría en una situación así, pero ni de chiste. O sea, sí, imagínate que un político con la trayectoria que tiene, con lo que ya ganó, con el poder que ya tiene. A ver, con ¿quién? Dinos, ¿quién? No, ponle a alguien. No, es que. ¿Qué le pasa? Es que lo pienso en general. Hipotéticamente, aquí es puro hipotético. No, lo sé, no me preocupa, pero es que podría ser cualquiera, real podría ser cualquiera. Mi reflexión va más allá de la persona, en la situación. Seguro que no se conformaría con un trabajo de recepcionista o de ventas por teléfono. ¿Qué le pasa? O menos se conformaría con pararse en la avenida 12 horas a vender boletos o pedir dinero, que pasa con muchas personas con discapacidad. Y que muchas de esas personas tienen una profesión o una maestría o unas posibilidades de desempeñarse en otro sitio y están ahí. ¿Por qué cuando lo ves en ellos te parece que, bueno, pues es que, ¿por qué cuando te van a pedir trabajo dices, bueno, a ver dónde te acomodo? Es que no tenemos nada para ti, ¿no? Cuando en realidad esta cuestión de la colocación laboral tiene más que ver con perfiles que con discapacidad. Pero pues hay, por ejemplo, Valeria, yo creo que, o sea, si nos ceñimos a la ucronía que plantea Pablo como similar a una epidemia, o sea, creo que entonces esas consideraciones, como yo siento que en esta ucronía las dejarían de lado, porque entonces todos vamos para ese mismo destino y entonces la sociedad como la conocemos ya no funcionaría de la misma forma. Y sí creo que es este miedo que le tenemos a lo diferente, este miedo que le tenemos a que nos pasara algo así. Sí, yo sí pienso que bombardearían Guadalajara. Ahora, no? si nos vamos muchos años adelante, que es lo que plantea esta serie que les cuento, donde ya el mundo valió madres por esto, o sea, neta, fue esto lo que lo llevó a en ese escenario posapocalíptico. Se acabaron unos a otros. Pues ya otra vez están organizados, como les digo, como en una especie de tribu, ya no hay esta concepción global de un planeta que donde se comunica, ya no hay ni comunicación ni nada, ¿no? Pero en las tribus, en las pequeñas comunidades que prevalecen, pues ya hay otra vez una estructura, ¿no? Y ya hay líderes, y ya hay políticos. Y otra vez ya hay gente que saca su verdadero yo. Exacto, y ya es lo mismo, nomás, o sea... Con otras condiciones. Con otras condiciones. Y otros procedimientos. Claro. Al final creo que el humano es humano y... Efectivamente. Después de que pasó lo que pasó, sea eso, sea otra condición, pues va a volver a organizarse en lo mismo que ya teníamos, ¿no? ¿O no? Pues sí, puede ser. Sí, o en algo diferente. A ver, ahí quizá ya podemos spoilear el último spoiler, ¿no? De que en la novela, pues regresa, ¿no? De repente ya todos ven otra vez. Todos vuelven a ver, sí. Porque acá estamos o en esta serie supongo que nunca regresa, ¿no? No sé, pues, ¿no? Pero supongamos... Véanla. A mí no me gusta spoilear. Acá en Ensayo sobre la ceguera, pues sí, de repente ya, vuelves a ver. Y de sopetón, ¿no? Así sí, como se fue, regresó. Así. ¿No? Entonces, creo que ese es el mensaje un poco de lo que quería, ¿no? No sé.
Saramago. Pero no sé. luego leíste el ensayo sobre la lucidez, Sí. ves lo que pasa después y pareciera que es un orden Sí. súper controlado porque aprendieron la lección Ajá. y todo es perfecto y ven que acaba ensayo sobre la lucidez. No les voy a spoilear esa, mejor léanla, pero no se sabe porque el ser humano da para los dos lados. Es sumamente creativo y puede crear cosas muy luminosas y puede también irse para la parte oscura y hacer, pues, enfermarse de poder y hacer lo que casi ningún político y ninguna persona con mucho poder hace actualmente, ¿no? ¿Verdad? No sé. Encontrarán hasta la manera de saber usar un arma, ¿no? Si recuerdas, hay un personaje ciego real, o sea, Sí. ciego de abolengo en la novela, De ¿no? cepa. Ciego de cepa pura, de pura sangre, o sea, Un saludo, aquí a todos nuestros amigos. Sí, sí. o sea, no, ese compa no era de la ceguera blanca, sino era un ciego como yo, ¿no? Y entonces el vato escribía braille y les ayuda a tomar nota a los vándalos de la historia, Ujú. pero después él se queda con un arma y aprende a disparar. Entonces yo estaba pensando si la sociedad post ceguera epidémica encontraría la forma de usar las armas o las dejaría de usar. Es Vean- una pregunta. vean la ya serie. No, ya. Ahí la fácil. serie ¿Pero qué responderá. creen? ¿Pero qué creen? No, claro que sí, por supuesto. Claro que sí, no, güey. Que o sea, aprenderían a usar el- armas. Sí, es que un arma son tus manos, Qué lo que asco. decíamos. O sea, el bisturí, yo estaba pensando ahí en la Cruz Roja, ¿no? Ah, no, un arma de esas sí, pero un arma de fuego. Bueno, Yo pues creo que ahí- sí, sí, aprendería. fácil. Ay, qué hueva. Sí, sí. Bueno, ya. pues, yo creo que sí, no, yo creo que todas fácil. estas preguntas se las planteó el que dirige esa serie. No, pero Y a ver, está a bien ver. interesante en esas cosas que van quedando aquí en el episodio, Sí, cómo las resuelven en Sí, ese sí. mundo. Porque Sí. está interesante verlo ya imaginado en esa situación. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí, que sería igual de peligroso al final o más. Es que No. lo que dice Valeria respecto a la condición humana a mí me parece rescatable este tema de la creatividad que tenemos, las ganas que tenemos del descubrimiento, de conquistar, de todo esto. ¿Y qué hacemos a la primera? O sea, a ver. Chingar al otro. Logramos No. controlar el poder del átomo. ¿Y qué fue lo primero que hicimos con este Armas. poder que teníamos? Armas. O sea, Es lo que les digo. lo Pero primero- también hicieron otras cosas. Claro. Es que, radioterapia. sí, sí, sí. es que el asunto acá es justo como Pues no ponernos a sermonear al ser humano porque siempre termina chingando al otro. Pues no sé, o sea, sí, pero lánzate a ver. Bueno, a mí me pasó ese como cortocircuito en mis cables, me pasó una vez que vi primero un museo de la tortura. Ah, sí. Y despuésito en esa visita misma, en otro sitio de esa misma ciudad, vi un museo con unas réplicas de pinturas rupestres. Y me acuerdo y siento así, me conmueve mucho, porque es el ejemplo más vivo de esa posibilidad del ser de humano. los dos Y ha caminos. hecho las dos cosas. No es lo primero que hacemos. No es lo primero que haces cuando te dejo solo. ¿Qué hiciste, mocoso? No es cierto. Hacemos las dos cosas. Sí, sí, sí. Yo pienso que es justo, o sea, no es como todo 100% pesimista ni todo 100% optimista, sino que vivimos en un ciclo donde hay como esta dualidad de destrucción y creación, se porque anda creo que son dos desbordando. cosas inherentes en el ser humano. Mm. Yeah. O sea, tenemos estas dos partes también, esta capacidad de adaptación, esta capacidad de salir adelante, de crear, y también esta capacidad de, ante el miedo o ante muchas cosas, decir, bueno, pues voy a ver cómo chingo al otro. O ante Pero tu sed de viven- poder, ¿no? También. También, Pues también. esa adaptación nomás para ese lado. Yo creo que sería muy difícil. Pero bueno, índice. Ya el índice de variabilidad, sí, vamos, ok. A ver, Valeria, tenemos acá en Tiempos Imposibles una idea de que del 1 al 10 en tu vida, ¿cómo la calificarías si esta ucronía que yo planteo sucediera, ¿no? O sea, ¿cómo hubiera cambiado tu vida si... Guadalajara se Guadalajara queda así. y el mundo eventualmente. Si nomás Guadalajara me hubiera ido a Ciudad de México. Es lo que les digo. Si nomás Guadalajara, neta, yo de todas formas me muero por correr para allá. Con mayor razón me hubiera ido a Ciudad de México. Entonces, no sé, hubiera cambiado nada más de residencia, creo. Si no, si fuera todo el mundo, del 1 al 10,
Chale, yo creo que un 5. Órale. Oh. Chido. Sí, para mí sí Fíjate, sería sigue algo siendo, que cambiaría. claro, 200, ¿no? Uno lo piensa. 200. Sí, o sea, uno... Es que yo quería volver al tema, ya para como ir también terminando esta idea, de la onda de los murciélagos y la narrativa que le damos, ¿no? Porque empezamos hablando como diciendo, es que depende cómo tú lo veas. Ah, me quiero morir, o eso es malo, o eso es destructivo y no creativo, ¿no? Entonces, y la onda de los murciélagos me han dicho mucho como es que pues, los murciélagos ni se enteran un poco, pero sí los afectamos porque toda nuestra, sobre todo la cultura de Drácula, los sataniza, exacto, ¿no? Ujú, Y pues son de la noche, la noche es mala, entonces, ¿no? Y entonces, Pues sí da miedo. pues sí, pero, o no, ¿sabes? O sea, entonces, mi idea es como decir, bueno, ¿cómo podríamos reconstruir nuestras narrativas sobre los murciélagos, sobre la ceguera, sobre la noche, sobre Los tiburones, ¿no? todo, ¿no? Y las armas y nuestra sociedad y nuestra maldad interna, eso mismo también, Claro. ¿no? De decir, oye, pues es que sí haces las dos cosas. O sea, sí quieres ser creativo, pero también terminas chingando a alguien a veces, ¿no? A veces. Sí, A veces no. a veces no. Yo sí creo que es alto Híjole. porque pienso, por ejemplo, a diferencia de lo que planteas en la Ucronía, o sea, una pérdida de la vista en mi caso, al menos en mi mente, estaría entendiendo que la sociedad sigue funcionando. Si solo fuera yo, sigo entendiendo que la sociedad funciona más o menos igual. Sí. Pero en esta Ucronía, pues es como, quién sabe cómo funciona toda la sociedad. O Sí. sea, y al principio la adaptación es compleja, el shock, el cambio, todo. O sea, quién sabe cómo qué tanto hubiera sucedido. Yo creo que en mi caso, sea solo yo o sea la sociedad, yo lo pondría muy alto. No, claro. O sea, sí creo que me cambiaría la vida completamente, porque como les digo, yo ahorita pienso en mi vida y mucho de lo que hago o como decido o mi trabajo, pues lo que decía Valeria, o sea, yo tengo ya una trayectoria, ¿no? Algo. Me dedico a ciertas Ujú. cosas, tal, pues cambiaría completamente, aunque solo fuera yo. Claro que ¿O si fuera no? toda la sociedad, creo que sería un desmadre. A lo mejor lo que dice Valeria también, si fuera solo yo, a lo mejor cambiaría muy cabrón los primeros 2 o 3 años. Y luego Sí. ya, o sea, a lo mejor acabo dedicándome a lo mismo de otra manera, nada Muy más, o con otras herramientas. No sé, creo que es una reflexión muy interesante. En lo que tú dices, en tu Ucronía, creo que sería un desmadre, claramente. Inicialmente igual. Y ahora mira. si vuelve Ajá. rápido como en la novela y a la semana qué todos chiste. volvemos a ver, ¿creen que como el COVID que pues ya no nadie ya le todo importa? igual, Entonces, güey. Todo es igual. como si no hubiera pasado. Es como si no güey, hubiera pasado. Sí, borramos esos años y listo. Está En muy muchos bien. sentidos, incluso en los aprendizajes que nos Exacto. trajo el Sí. COVID, de pronto Entonces- ves hasta gente que es personal de salud que ya se le olvidaron ciertas cosas que igual sí estaban chidas de implementar Ajá. Sí. a raíz del COVID. Y Ya, dije, ya nos, O los pendejos que se paran cuando aterriza el avión, hijos de la Ajá. o ya nos estamos volviendo a saludar de beso y a mí me encantaba que eso Sí, ya ah. no existiera. Como, Pues, por ejemplo, sácate ¿no? por allá. Es que el Pues- Michelle, como cuando lo veo, le doy beso. Ay, Ay. entonces le gustó, no le gustó, ya me perdí. Ay. No, claro que me gusta. Pues sí, pues yo un 10 también. Para mí sí estaría interesante. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, Valeria, tenemos esta última parte aquí de Tiempos Imposibles. Es un regalo para ti. Es una Qué libretita. bonita. No sé Qué si chido. ahí el papel aguante ahí. 2 hojas, no te apures. Ok. Sí. Para que tomes tus notas Pero y eso, escribas. es una libreta que en la portada dice cómo hubiera sido mi vida si... Puntos suspensivos. Está bien bonito. Sí, Sí. chido. Para que por ahí plasmes, además ya de lo que has hecho y todos tus viajes y todo tu conocimiento aquí que nos compartiste, y que si por último también nos pudieras compartir algo que hayas pensado, vivido o te haya, quisieras que conociéramos, que nos puedas tú, platicar, que quieras platicarnos. de si tomaste una decisión que cambió tu vida o no, o un evento que decidiste o que todavía piensas que pudo haber sido distinto y que marcó tu vida.
Ay, qué pregunta tan difícil, oye, tan a gusto que estábamos. tan padre que había estado el Sale, ya me voy. También se puede salir uno así a medio final. Sí, Bueno, con permiso. vámonos. Rápido. No, no es cierto. Pues a ver, Sí está, vamos, ¿no? Sí está. Sí. algo que haya vivido, a ver, déjame ver si entendí. Un momento en donde tu vida se bifurcó. O sea, Ay. Y que dijiste, ¿decido esto o decido esto? Y que decidiste una cosa. Si hubieras decidido la otra, ¿cómo sería tu vida? Chanclas. Es que, bueno, hay dos cosas, creo. Ok. Yo creo que mi vida es medio como muy orgánica en ese sentido, así si lo pensamos como una historia, ¿no? Como esa trayectoria de una historia. Siento que ha sido como muy orgánica, soy muy impulsiva, o sea, siempre he tenido un chorro de alternativas porque luego me gustan un chorro de cosas juntas y es bien difícil malabarear todas esas pelotas, ¿no? Entonces, mi vida siempre está llena de bifurcaciones, la verdad. Y nunca pienso en lo que pudo haber sido si hubiera tomado las otras 4, pues, ¿no? Es como... Sí. Pues ahorita es el momento. Pero hay dos cosas que sí. Una, que está re fea y que qué bueno que la voy a decir al final porque ni les voy a contar y no le voy a contar a nadie. es que aquí casi no te van a. No, me importa porque no les voy a decir. No, justo en esa época que perdí la vista, yo creo que eso sí es como radical. Quisiera haberlo borrado, real. Está re feo. Es haberle contado que estaba triste porque no veía a la persona no indicada. Ok. Tuvo re feo. Y la neta es que generó unas consecuencias que sí están bien feas. Y eso sí, creo que me hubiera encantado que hubiera sido diferente y hubiera cambiado un montón de cosas. No a la mejor de forma, pero de fondo sí. Y una chida, para no quedarnos con esa, porque no les voy a contar, es irme a estudiar a Barcelona. Eso sí estuvo como... Para mí fue... O sea, sí te fuiste. Sí, me fui. Ajá. Y si no me hubiera ido, estaría ahorita con una jetota bien frustrada de lo que pudo haber sido y no sucedió. Y la neta es que, o sea, ponerte en otro contexto, lanzarte al mar, o sea, yo soy como de saltar sin red muchas veces y la neta ese fue uno de mis saltos mortales. Ese y otros 2 viajes después que fueron también a estudiar. El primer viaje a estudiar la maestría y el viaje que hice en 2017 para estudiar Teatro de los Sentidos. Fueron cruciales y fueron subiendo de complejidad en cuanto a la cantidad de dinero que llevaba en un viaje y en otro no llevaba nada. Sí. Entonces, eso te pone, te enfrenta con tantas cosas, te hace ver como todo desde fuera, tan chido, también tan rudo, pero siento que si no hubiera tomado esas alternativas, si no hubiera seguido esos impulsos, estaría ahorita con una jeta frustradísima, toda mal encarada, más de lo que soy a veces. Sí, porque pues estuviera frustrada de haber querido hacer algo que no hice porque no se pudo. Entonces, pues no se podía, pero sí lo hice. Qué chido. Qué chido, y porque pienso que entonces, como dijiste al principio, sigues siendo la misma persona que eres. O sea, esta niña que corría por debajo de la banqueta y valiéndole madre que pasara. Qué bueno que no te pasó nada. Sí. Sí. Pues qué chido, gracias por contarnos. Sí, muchas Creo gracias. que es bien valioso conocer historias pues, que uno también se enfrentó, ¿no? Que decidí esto y sí valió la pena. O Sí. a veces no, mejor no lo hubiera hecho, lo querría haber borrado. Pero bueno, no hay nada mejor que lo que sucede, dice un proverbio chino. Pues 1000 gracias, Valeria, por Muchas acompañarnos. Gracias. Estuvo bien padre el episodio. A mí me gustó mucho. Gracias, y bueno, perdón, quise ser seria, espero me haya salido. No, a lo mejor se de me hecho, pasó de este chintro. estaba pensando, esa palabra que sentiste que dijiste que fue una palabrota, hay que decirle a Edwin que la censure para que la gente piense que es una palabra peor que la que dijo. Que sí fue una palabrota. Que sí fue realmente una palabrota. Bueno, vengo de la Sí, vieja te lo- guardia en la que no podías decir groserías en la radio. Yo empecé a hacer radio en el 93. Órale. No podías decir groserías y aunque era radio universidad y después de gobierno y después comercial, no podías decir palabrotas, ni siquiera podías decir Aquí ni sí se- ni nada. Entonces como Censura que... las Edwin, esas también. Por favor. Perdón. Pero ya se fue. Aquí sí se puede, sí se Aquí puede. sí. Por se eso, puede. entonces, como que siempre que tengo un micro enfrente, automáticamente ya es involuntario. O sea, siempre tengo Sí, ese te mood, moderas, ¿sabes? te Como, moderas. quieta, no digas cosas. Oye, Pues- si la gente quiere saber un poco más de ti, de lo Sí. que haces, ¿dónde te puedes seguir? ¿Dónde pueden...? O si quieren o- tus libros, si queremos. Sí. A ver, aquí en Guadalajara mis libros están en un... ¿Puedo decir el nombre de un café? Sí, Claro. ya, Es que soy de la vieja guardia, Sí. güey. Se llama Grano por Grano. Está en Santa Tere, en Juan Álvarez y
Miguel sabe qué madres. Bueno, se llama Grano por Grano el café. Ahí me hacen el paro a vender mis libros, o cuando yo me presente, pues también ahí los traigo. Y en redes sociales me encuentran, YouTube, Facebook e Instagram. Estoy como Habitante Lunar. Habitante Lunar. Habitante Lunar. Y en Spotify estoy Habitante Lunar Online, que es un podcast más relajado, y Ni Callar Ni Esperar, que es un podcast sobre mujeres con discapacidad. Cool. Ok, Pues qué chido. Chido. ¿Twitter no usas? Sí. Es que ya lo dejé, creo que me pasó como a mucha gente que como que se volvió medio aburrido cuando se convirtió en X, pero sí, estoy como Valeria Azul 04, como si fuera Valeria. Valeria Azul 04. O sea, con una sola... De azul, sí. ¿no? Valeria Azul. Pero con una sola... 04. 04. Te vamos a robar de todos modos cuando Va. salga Va. el episodio. Así es que, pues bueno, perfecto, muchas gracias. Pues gracias de nuevo, Valeria. Gracias a todos por acompañarnos. Y yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Tiempo Detenido. Pueden escuchar mi música en cualquier plataforma de streaming de su preferencia o en YouTube. Pueden escucharme en mis otros proyectos con los 3 Mississippis y en Tiempo de Cultura. Gracias por vernos. Pueden leer las ucronías en nuestro sitio web tiemposimposibles.com. Yo soy Carlos Michel y nada más agradecerles a todos los que llegaron hasta este episodio. Gracias, Valeria. Los queremos mucho a todos. Gracias. Y nos vemos en otros tiempos. Una coproducción de Secuencia Digital.